Doctor, le quería hacer una consulta. Nosotros hace un ratito hemos entrevistado a la vocera de la Defensoría del Pueblo y ella dice que solamente hay aquí en Lima, para los 9 millones de habitantes, 17 camas UCI, nada más con ventilación artificial. Dígame, ¿qué se puede hacer desde la ciencia para contener esto? Porque más camas UCI ya no hay ni profesionales para que las manejen. Desde la ciencia, ¿qué se puede hacer para contener esta pandemia que nos golpea tanto? Mira, hay dos cosas que se deben considerar en esto, y algo lo comentamos en intervención hace unos días. Exitosa. Por un lado, lo que se tiene que hacer es evitar que la gente, digamos, progrese a la necesidad de ventilación, es decir, a la necesidad de luz. Para eso, ya en el mes de abril, ustedes saben que usted, que es uno de los centros que hace más investigación en el Perú, con grupos de UTEC y con grupos de otras universidades, tanto locales como extranjeras, presentamos dos alternativas, aprobada una por la FDA y otra que se está trabajando actualmente en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, cuya intención era que el paciente no progrese a UCI, es decir, liberar camas de UCI para que haya más camas de UCI disponibles. ¿Cómo no progresa? ¿Cómo no progresa? ¿Cómo no progresa? Ustedes deben haber escuchado de un término que se ha dado mucho, que es la tormenta de citoquina, que es lo que lleva a que el paciente llegue a UCI y finalmente un desenlace fatal. Estas dos alternativas, aprobadas por la FDA, usadas en Europa, con mucha experiencia, acá no les han prestado atención. Ayer hemos tenido una reunión nuevamente con dos universidades para volverlas a presentar, para ver si ahora que estamos en un estado aún más crítico, finalmente las autoridades toman conciencia de esa necesidad. No hablamos de medicina experimental, estamos hablando de alternativas absolutamente reales. No, claro, se está hablando digamos, de tratamientos que han sido probados como efectivos, porque el problema es es como que estamos corriendo atrás apagando incendios, ¿no es cierto? O sea, va creciendo el número de casos, entonces nosotros estamos tratando de resolver en meses problemas que se han acumulado durante décadas y haciendo camas de unidades de cuidados intensivos desesperadamente, cuando lo que tienes que hacer, junto con eso, que no hay que dejar de hacerlo, ¿no es cierto?, lo más importante es lo que usted está diciendo, ¿no? Es decir, evitar que la gente termine en una cama de unidad de cuidados intensivos. Y eso significa detectar tempranamente y darle la atención, y una vez que haya sido detectado, darle el tratamiento adecuado, ¿no es cierto? Exacto. Y es un tratamiento que no está en este momento contemplado en ninguna de las guías del Ministerio. Son tratamientos, como te comento, autorizados por la FDA y que se están manejando en Europa. Y que nosotros podríamos implementarlos, no te digo como universidad, o sea, como Estado, en un plazo máximo de 5 o 7 días podríamos tenerlos totalmente operativos. Y la idea es simplemente disminuir el número de pacientes que progresan a UCI, porque sabemos que una vez que progresan a UCI, las series hacen que por lo menos el 50% de los pacientes que entran a UCI acaban en un desenlace fatal. Y además se bloquean camas de UCI para otros pacientes. ¿Pero qué tipo de tratamiento es? Porque usted dice que no progresen a UCI. Es decir, ¿ya deben estar en una cama hospitalaria? Sí, tienen que estar en una cama hospitalaria. Nosotros tenemos tratamientos que ha planteado el Estado para pacientes con casos leves a moderados. Exitosa. Ahí tenemos a pacientes que ingresan al hospital, pero antes de llegar a UCI, a que es la necesidad de ventilación mecánica, es el punto en el cual, mediante una estratificación del riesgo del paciente, se interviene para que ese paciente no progrese a UCI. Entonces, es más fácil en realidad trabajar una cama hospitalaria simple y dejar una cama UCI para que realmente la va a necesitar, que quedarnos con 17 camas, digamos, por actualmente. Y no se Carlos, acepta. Lo que ustedes dicen es, para entendernos, ¿no es cierto? Hay un primer nivel que es donde se está usando ivermectina, acitromicina, dexametasona, que la tiene que dar un médico para los casos leves y controlarlos que no se pongan peor. Pero hay un segundo nivel cuando el paciente, por sus características particulares, sus comorbilidades, termina en una cama de hospitalización. Lo que ustedes dicen, hay un tratamiento aprobado y probado en los Estados Unidos y Europa para, si se ataca con esos medicamentos a este paciente, no va a terminar en una UCI. Y eso no lo estamos haciendo. Hay un intermedio que acá no se está haciendo y que sí les tengo que comentar abiertamente, que se ha presentado desde el mes de abril o marzo a las autoridades. El tema es que han habido ya varios cambios de autoridades en este tiempo y no se está haciendo.
Entonces ese es un punto que estamos también trabajando con universidades, dentro de ellas la UTEC como digamos núcleo de investigación y una universidad muy representativa en investigación en el Perú, y algunas universidades y facultades de medicina. Ahora bien... Pero cada día que no se utiliza alguna nueva tecnología son muertos. A mí, claro, y a mí me da miedo preguntarle a Carlos que nos diga cuáles son esos medicamentos, porque lo que lamentablemente ocurre es que la gente en la desesperación sale a buscarlos en el mercado a comprarlos, ¿no? A ver si hay en algún lado. Cuando ese no es el caso, ¿no? Es más, he tenido algún caso de algún paciente que lo ha requerido en alguna clínica, y no hemos dado la sugerencia, porque hasta los productos están autorizados en el Perú, pero las clínicas han dicho no, el ministerio no lo tiene dentro del protocolo, no lo podemos utilizar. Entonces es una realidad, ¿no? En realidad, yo no sé cómo hay gente que duerme tranquila, yo hablo claro y no necesariamente de una manera políticamente correcta. Lo que quiero es decir las cosas tal cual son y tal cual suceden. Pero voy a pasar ahora un poquito al tema de toda vacunas. la expectativa, Carlos, en el mensaje del presidente ayer, que ha sido sinceramente, yo creo que hubiera sido mejor que no lo hiciera, ¿no es cierto? Ha sido desesperanzado, porque lo que nos dice es que hay que esperar la vacuna y no hay salvación, pero eso no es cierto. No, es verdad que la vacuna va a ser, digamos, la protección final contra este virus, pero lo que es cierto también es que hay, como lo que ustedes están trabajando y recogiendo por las experiencias de otros países, tratamientos que te pueden significar controlar el avance de la enfermedad en los pacientes que terminan hospitalizados. Así es, Nicolás. Y hay un tema que es muy importante establecer acá cuando hablamos de vacunas, ¿no? No se trata de que Nicolás, yo te vacuno y tú ya eres inmune y puedes salir a la calle sin problema. Yo te voy a comentar datos totalmente precisos al día de ayer. Al día de ayer hay 30 vacunas, 30 candidatos de vacunas en evaluación clínica, 30 en los archivos de la OMS. Y hay 139 candidatos en evaluación preclínica, es decir, estudios en células y animales. Quiero dejar, y no quiero que digan que uno no es nacionalista, ni patriota, ni mucho menos. Los esfuerzos locales de Perú no están ni siquiera entre estos 139 preclínicos. Se espera que entren entre septiembre y octubre. O sea que todavía, para tener una vacuna peruana, falta muchísimo, muchísimo, para hacer las cosas, decir las cosas como son. Claro, y no estamos para esperar. No estamos para esperar. De estas 30 vacunas o candidatos que están en evaluación clínica, hay 6 que ya están en la famosa fase 3, ¿no? Hay 2 vacunas que se bypasearon la fase 3, una china y una rusa, que son las que ya conocemos, que simplemente no han pasado a fase 3, que es una fase importante ya en el desarrollo de este tipo de productos. Hay 6 que están en fase 3, algunas que se van a hacer en varios países, otras que están muy restringidas a determinados países donde las van a hacer porque quieren controlarlas muy bien. Ahora, de estas vacunas, también tenemos que establecer, de las 6 que te estoy comentando, que hay 5 que suponen 2 dosis. O sea, una dosis en el momento 0 y otra dosis entre la segunda y la cuarta semana. Y el estudio de evaluación de las vacunas lo que hace es detectar si los vacunados desarrollan COVID, qué tan grave es el COVID que desarrollan, y si llegado el caso fallecen. Es decir, vamos a tener datos reales de la efectividad de las vacunas en estudios que están previstos que van a tomar en tiempo total 2 años de duración. Ya vamos a tener uso antes, porque vamos a tener información preliminar que nos diga, oye, esta ya la puedes utilizar con cierta seguridad, pero la información real no la vamos a tener hasta entonces. De los pacientes que van a ser sometidos a este estudio, voluntariamente, habrán pacientes que recibirán la vacuna de distintas composiciones y distintos orígenes, y hay pacientes que van a recibir un placebo, es decir, le dan le inyectan solución salina, inyectan cloruro de sodio, algo que asemeje, porque el estudio es un estudio ciego, o sea, los investigadores no deben saber quién está vacunado y quién no está vacunado. Entonces, vamos a suponer que acá cogemos a 4.000 personas, y esas 4.000 personas, 2.000 recibirán vacuna, 2.000 no la recibirán, y iremos viendo si es que en algún momento del camino, si es que ellos se contagian.
ese ver en el camino puede ser pues, a los 30, 60, 90, 120 días, en cualquier momento, dentro de los 2 años siguientes. Entonces, ese es el mundo real de cómo se va a testear las vacunas. Pero desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista del punto que estamos en este instante, en este segundo que es dramático, usted nos ha comentado que se puede hacer este cóctel de medicamentos para no pasar a una UCI. El primer nivel de atención es fundamental, pero no se llega a gestionar. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más la ciencia tiene ahí para ayudar, proponer y evitar muertes? Mira, Karina, para ser un poco más preciso, se trata de 2 tratamientos. Uno se basa en un dispositivo que absorbe las citoquinas y las retira de la sangre, que es lo que genera el problema al paciente, aprobado por la FDA para COVID. Y el otro es un tratamiento que se basa, es parecido al famoso plasma, pero se basa en el uso de células. No hablamos de células madre ni nada de eso. Células de pacientes que ya han pasado por COVID, que se le aplican a los pacientes que ahora tienen COVID, digamos que ya son células que vienen entrenadas, ¿no? Ya son células que conocen al COVID y apenas lo ven van a ir a atacar a cualquier célula infectada. Esos 2 tratamientos, el primero en Estados Unidos y el segundo en Europa, vienen ya siendo manejados. Nos han ofrecido ellos la colaboración absoluta para poder empezar a trabajarlos en el Perú. O sea que, Carlos, todo esto está de quién depende. Simple y llanamente que el Ministerio de Salud diga adelante con este protocolo para que se empiece a hacer. Es decir, si estamos, o sea, el reporte de la Defensoría del Pueblo es de miedo, ¿ah? Hay 5 regiones donde no hay ninguna cama de unidad de cuidados intensivos. Salud en Lima no tiene ninguna cama de unidad de cuidados intensivos. Para 10 millones de habitantes en este momento hay solo 17 camas disponibles. Eso era ayer, ¿ah? Porque hoy día esas 17 se pueden haber convertido en 10 o menos. En 10, y además no están donde las necesitas, porque tú tienes pacientes concentrados en los hospitales de salud donde no hay, ¿no? Nicolás, coincido plenamente. Es una decisión que ni siquiera es una decisión muy técnica, ¿no? Porque, o sea, acá no se va a inventar la pólvora, ¿ya? Es algo que ya está haciéndose, simplemente es cuestión de empezar a trabajarlo, porque si bien es cierto, la vacuna es algo que nos ayudará en el futuro, no quiere decir que la vacuna llega en el segundo trimestre al Perú, que de inmediato de algún lugar, no sé de dónde, sacaron 30 millones de vacunas, y los 30 millones les aplicaron, porque además ya hemos visto que son 2 dosis que hay que aplicar, y que ya todos podemos estar y además hemos visto la ineficiencia con la que se reparten las cosas aquí. Entonces, ¿quién sabe para cuándo todos estarán el 90% que el presidente ha dicho que se va a cubrir con estas vacunas? Pero dígame, ¿es falta de gestión, no lo escuchan o hay intereses, como siempre en este país, soterrados que no quieren pues que entre esta nueva medicación? Es que eso ya existe acá en el Perú, ya se ha venido utilizando. Yo creo que en realidad hay 3 cosas o 2 están fallando acá, ¿no? Uno es, tengo excelentísimos maestros míos en el comité de expertos, ¿ya? Excelentísimos maestros míos de la facultad, a quienes respeto muchísimo, pero estamos hablando de algunas tecnologías que son sumamente modernas, ¿ya? Y que en la facultad les puedo decir que a mí mismo no me las enseñaron, porque eran son mucho más modernas que los años que tengo yo como médico. Con lo cual hay cierto grado de desconocimiento, ¿no? De decir, no, esta es medicina milagro, esta es una solución milagrosa. No es así. Esto es algo que existe y que se viene trabajando de manera regular. Lo otro es que también hay una medicina basada en la elocuencia, ¿no? Salen algunos comunicadores médicos a hablar de cosas muy atractivas y rimbombantes, y en realidad lo que hacen es confundir a la población y a veces también confundir a las autoridades. Nosotros pugnamos por 2 cosas. Buscar todo basado en evidencias que se puedan de alguna manera sistematizar y adaptar a las necesidades del Perú, porque tenemos que adaptarlo a nuestra realidad. Tenemos ese círculo más o menos armado, lo hemos comentado con muchísimas personas de los distintos grupos COVID, desde hasta la seguridad social, llegando hasta el IECSI mismo. Nos hemos pasado por todas
las instancias en el mes de abril, yo creo que en abril estaban un poco más confiados, ¿no? Veían esto como un poco como algo lejano, pero ahora que estamos en agosto, como están las cosas, deberían estar un poquito más flexibles y permeables a este tipo de soluciones que ya las tenemos. Porque la vacuna va a llegar, sí. Llegaremos a vacunar a todos los peruanos, sí, en el 2022, no antes. Antes del 2022 no va a haber una vacunación universal completa en el Perú. ¿Va a ser útil? No sabemos en qué porcentaje. La OMS ha dicho que si llegamos a que sea útil en un 50% está bien, con lo cual vamos a seguir teniendo COVID, vamos a seguir teniendo enfermos y vamos a seguir teniendo UCI. No, pero además el peruano, nuestro compatriota, el periodista Claros, que es parte del grupo de pacientes sobre los que se va a aprobar en Argentina la vacuna de Pfizer, nos contó el día de ayer que el trato, digamos, con el laboratorio y con las autoridades argentinas es que esto va a estar en observación 2 años. ¿Por qué? Porque hay que medir los efectos secundarios, ¿no? Así es. Porque de repente la vacuna te levanta el nivel de protección contra el coronavirus, pero te mata por otra cosa, ¿no? Te hace un daño cardíaco, hepático, renal, o sea, no lo sabes, ¿no? Por eso el trato que han suscrito es por 2 años. Y las autoridades, eso queda en observación 2 años, y las autoridades pueden decidir en algún momento dado, las autoridades pueden decidir si es que digamos, varían un poco ¿Lo extienden o no? No, la rapidez con la cual van a utilizar la vacuna, ¿no? O sea, es que no me espero los 2 años, lo voy a hacer en el mes 4 porque los resultados vienen siendo buenos, eso se puede hacer. Pero no es tan sencillo de que la vacuna sale en enero, está en marzo, la usamos en abril y en mayo. Está claro, Carlos, y le agradecemos mucho al doctor Carlos Urrizaga. Él es investigador del Centro de Investigación de Bioingeniería de la UTEC. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Bien importante lo que ha dicho, ¿eh? Es decir, si no tenemos camas para unidad de cuidados intensivos, está claro lo que hay que hacer, evitar que la gente termine en una cama de unidad de cuidados intensivos, y todo lo que haya para evitar eso, vale.